las bulliciosas calles del mercado de Endis estaban llenas de colores vibrantes, olores extraños y el murmullo de innumerables lenguas alienígenas. Criaturas de todos los rincones de la galaxia se reunían aquí, intercambiando desde minerales raros hasta mascotas exóticas. En el rincón más lejano y descuidado del mercado, una criatura masiva yacía enrollada en el frío suelo metálico, ignorada por casi todos los que pasaban. Grimes era su nombre, o al menos así lo llamaba el comerciante que había intentado y fracasado venderlo. Era un sabueso Corgatian, una raza criada para la guerra, conocida por su inmenso tamaño, fuerza y feroz lealtad. Pero Grimes era diferente, su pelaje era irregular y áspero, su pata derecha estaba torcida debido a un defecto de nacimiento y su rostro, marcado por cicatrices, no de batallas sino por la cruel burla de aquellos que lo encontraban demasiado feo para conservar. Había sido abandonado por sus anteriores dueños, una noble familia alienígena que no podía soportar la vergüenza de desfilar con una mascota imperfecta. Así, Grimes quedó a su suerte en el mercado superpoblado, alimentado a regañadientes por un comerciante que solo lo mantenía vivo con la esperanza de que algún comprador desesperado se apiadara de él algún día. Pero nadie lo hizo. Día tras día, los visitantes alienígenas y comerciantes pasaban sin hacerle caso, lanzando miradas de disgusto o de asombro al imponente y triste animal. Sus ojos azules, que alguna vez fueron vibrantes, ahora estaban empañados por la resignación. Era un no deseado, una carga, un error dejado en los rincones olvidados de la galaxia. Y entonces un día, todo cambió. El sargento Jack Harper caminaba por el mercado, sus rasgos humanos destacando entre la mezcla de razas alienígenas. Era un soldado estacionado en Rendis, un veterano de innumerables campañas en otros mundos, conocido por ser duro, sin tonterías y centrado en el deber. Era reconocido por su mente aguda, pero raramente revelaba el corazón que yacía bajo su exterior endurecido. Jack estaba haciendo su ronda inspeccionando el mercado en busca de amenazas potenciales o tratos ilegales, cuando sus ojos se posaron en la imponente criatura yaciendo en las sombras. La vista de Grimes lo detuvo en seco. «Pobre cosa», murmuró Jack en voz baja al contemplar el rostro cicatrizado y la expresión desolada del animal. A diferencia de los demás que habían pasado de largo, Jack no vio algo despreciable. Vio algo más, un reflejo de sí mismo. Grimes, como él, había sido descartado, considerado indigno en una galaxia que valoraba la perfección sobre el corazón. Jack se agachó lentamente, acercándose a Grimes con cuidado para no asustar al masivo sabueso. Las orejas de Grimes se animaron, pero no se movió. Sus ojos apagados seguían los movimientos de Jack, esperando el inevitable desdén o la palmada condescendiente antes de que el humano siguiera su camino como todos los demás. Pero Jack no se fue. Sacó de su mochila un trozo de carne seca de sus raciones y lo extendió hacia Grimes. El sabueso dudó un momento, oliendo el aire con cautela, antes de avanzar lentamente y tomar la carne de la mano de Jack. Era la primera muestra de bondad que Grimes había experimentado en meses. «No eres feo, grandulón», dijo Jack suavemente, acariciando la áspera cabeza de Grimes. «Solo estás un poco desgastado, igual que el resto de nosotros». Grimes, sintiendo el calor del tacto de Jack, emitió un ronroneo bajo y satisfecho por primera vez en mucho tiempo. No se sintió como un marginado, no se sintió no deseado. Jack se levantó, dándole a Grimes una última mirada antes de regresar a su patrulla. Pero mientras se alejaba, algo lo atrajo de vuelta hacia el sabueso. No podía sacudirse la sensación de que esta criatura, abandonada por la galaxia, merecía más. Jack había visto demasiadas vidas desperdiciadas, demasiados soldados desechados después de que su utilidad había terminado. Grimes no era diferente, un guerrero apartado porque ya no cumplía con el ideal de alguien. Jack regresó al mercado al día siguiente, su decisión tomada. Iba a adoptar a Grimes, sin importar lo que dijeran sus superiores o los otros soldados. La criatura merecía una segunda oportunidad, igual que cualquier soldado que regresara del campo de batalla. Se acercó al comerciante que había estado cuidando a Grimes a medias. El alienígena levantó la vista de su puesto, sus ojos se agrandaron de sorpresa al ver a Jack parado allí con una mirada decidida. «Lo quiero», dijo Jack, su voz firme. El comerciante parpadeó, incrédulo. «¿A él? ¿Quieres decir a Grimes, el feo?» La mandíbula de Jack se tensó. «Sí, al feo». «¿Cuánto?» El comerciante se rascó la cabeza,
claramente inseguro de cómo poner precio a una criatura que había renunciado a vender. Bueno, supongo que si realmente lo quieres, te lo dejaré ir por 50 créditos. Jack asintió y transfirió los créditos al comerciante sin dudarlo. A medida que se procesaba la transacción, el comerciante suspiró aliviado, feliz de finalmente deshacerse de la bestia. Hizo señas a uno de sus trabajadores para que trajera la cadena de Grimes, pero cuando el trabajador se acercó, Grimes gruñó bajo en su garganta, su forma masiva tensándose con tensión. El trabajador se congeló, claramente asustado por el tamaño y la reputación del sabueso. Jack avanzó, levantando una mano. No hace falta eso, dijo suavemente. Viene conmigo, sin cadenas. El comerciante y su trabajador intercambiaron miradas dudosas, pero Jack no estaba dispuesto a permitir que trataran a Grimes como a un animal nunca más. Se arrodilló frente al sabueso, encontrando sus ojos con una mirada tranquila y firme. Vamos, grandulón, dijo Jack suavemente. Eres libre ahora. Grimes dudó, inseguro de si esto era real, si este humano realmente podría estar ofreciéndole libertad después de meses de abandono y rechazo. Pero entonces, algo en la voz de Jack, algo genuino, lo tranquilizó. Lentamente, Grimes se levantó, superando a Jack en altura, pero moviéndose con una gentileza sorprendente. Se acercó al humano, con la cabeza gacha como si aún esperara rechazo. Pero Jack extendió la mano, colocándola sobre el áspero pelaje de Grimes. Buen chico, murmuró Jack, dejando que su mano acariciara suavemente. Vámonos de aquí. Los dos caminaron lado a lado a través del mercado, atrayendo miradas asombradas de los aliens y comerciantes que una vez se habían burlado de Grimes. Pero a Jack no le importaba. Grimes ya no era solo alguna criatura fea, era el compañero de Jack, su amigo. Mientras dejaban el mercado atrás, Jack miró hacia abajo hacia Grimes, una pequeña sonrisa tirando de la comisura de su boca. No eres feo, Grimes, dijo suavemente. Solo eres incomprendido. Y a partir de ahora, tienes a alguien que te entiende. Por primera vez en meses, Grimes sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Y mientras se dirigían hacia los cuarteles de Jack, Grimes supo que sus días de ser no deseado habían terminado finalmente. Jack y Grimes caminaron por los sinuosos corredores de la base militar, el enorme marco del sabueso apenas cabiendo por las puertas. Los soldados y el personal se detenían en sus pistas, mirando a la pareja inusual, muchos con expresiones de sorpresa, otros con una mezcla de miedo y disgusto. Grimes estaba acostumbrado a las miradas, pero con Jack a su lado, sentía una extraña sensación de calma. Por una vez, las miradas no le dolían tanto. Al entrar en los cuarteles de Jack, Grimes dudó en el umbral, inseguro de si realmente era bienvenido allí. Jack notó la vacilación y se arrodilló a su lado, acariciando la cabeza masiva del sabueso de manera tranquilizadora. Vamos, grandulón, dijo Jack con una sonrisa. Este también es tu hogar ahora. Grimes entró, sus garras chasqueando suavemente contra el suelo. Los cuarteles eran modestos, muy lejos de los grandes hogares de los alienígenas que lo habían abandonado, pero para Grimes, se sentía como el primer hogar real que había tenido. Jack agarró una manta de repuesto, colocándola en el suelo junto a su litera. Supongo que eres más de dormir en el suelo, dijo, su tono ligero. Grimes olió la manta y luego se acurrucó en ella, su cuerpo grande ocupando la mayor parte del espacio. Emitió un profundo suspiro de contento mientras se acomodaba. Jack se sentó en el borde de su litera, observando a Grimes con una sensación de satisfacción. Durante años, Jack había sido una figura solitaria, dedicada a sus deberes como soldado, pero desconectada del mundo a su alrededor. Había visto demasiada pérdida, demasiada violencia sin sentido, y eso lo había endurecido, haciéndole receloso de acercarse a alguien o algo. Pero Grimes era diferente. En el sabueso, Jack vio un reflejo de sus propias luchas. Grimes había sido desechado, rechazado por algo más allá de su control, justo como Jack había sido marcado por las batallas y forzado a luchar en guerras que no eran suyas. En Grimes, Jack encontró un espíritu afín y, por primera vez en años, sintió los primeros indicios de una conexión que no sabía que necesitaba. Mientras la noche caía, Jack miró al sabueso ahora roncando suavemente a su lado. Sonrió, sacudiendo la cabeza con incredulidad por lo rápido que Grimes se había convertido en parte de su vida. Parece que somos tú y yo ahora,
amigo, murmuró Jack, su voz suave en la habitación tranquila. Espero que estés listo para esto. La base tenía sus reglas y Jack sabía que adoptar a un sabueso Corgatian iba a generar preguntas, pero las reglas nunca lo habían detenido antes. Grimes merecía una segunda oportunidad y Jack estaba decidido a dársela, sin importar qué. Al día siguiente, Jack llevó a Grimes a pasear por la base, sabiendo muy bien que enfrentarían el escrutinio de sus compañeros soldados. Como era de esperarse, en cuanto salieron, las cabezas se giraron y los susurros comenzaron a circular. Algunos soldados se apartaron con cautela mientras Grimes pasaba, claramente inquietos por los ojos y la reputación de la bestia. Otros simplemente miraban, con los ojos muy abiertos de incredulidad. Uno de los compañeros de escuadra de Jack, el teniente Rhys, los vio y se acercó corriendo con una sonrisa. Vaya, Harper, dijo Rhys, su voz en broma. No sabía que te gustaban los perros. Y este es un perro grande. Rhys le dio a Grimes una mirada cautelosa, pero mantuvo una distancia respetuosa. Jack sonrió. ¿No cualquier perro, Rhys? Su nombre es Grimes y es un sabueso Corgatian. Rhys alzó una ceja. ¿Un sabueso Corgatian? ¿No son esas bestias de guerra? ¿Estás seguro de que no te estás ablandando? Jack soltó una risa. Grimes es más que una bestia de guerra. Es un sobreviviente, como el resto de nosotros. Rhys sacudió la cabeza, aún sonriendo. Bueno, espero que sea tan leal como piensas, Harper. No quisiera estar cerca si decide morderle el brazo a alguien. Jack le dio una palmada tranquilizadora a Grimes. Tiene buen corazón. No hará daño a nadie a menos que se lo ordene. Pero a medida que avanzaba la mañana, quedó claro que no todos compartían la actitud despreocupada de Rhys. La presencia de Grimes inquietaba a muchos de los soldados, y no pasó mucho tiempo antes de que Jack fuera llamado a la oficina del oficial al mando. El coronel Beruen, un alienígena de la especie TH, estaba sentado detrás de su escritorio, su rostro reptiliano fijo en un ceño fruncido mientras Jack entraba en la habitación. Sargento Harper, comenzó Beruen, su voz fría. He recibido múltiples informes sobre tu compañero. Has traído un sabueso Corgatian a esta base sin autorización. Eso es muy irregular. Jack se mantuvo en posición de firmes, su expresión tranquila pero resuelta. Con todo respeto, señor, Grimes no es una amenaza. Ha sido entrenado y yo soy responsable de él. No va a causar problemas. Los ojos amarillos de Beruen se estrecharon. Los sabuesos Corgatians no son mascotas, sargento. Son criaturas de guerra, criadas para la batalla. ¿Qué pasa cuando esos instintos se apoderan de él? Jack sostuvo la mirada del coronel con firmeza. No es solo una cosa, señor. Grimes fue abandonado, descuidado debido a su apariencia. Lo he entrenado y es leal a mí. Confío en él con mi vida. Hubo una larga pausa mientras Beruen consideraba las palabras de Jack. Siempre has sido un buen soldado, Harper, dijo Beruen, su tono suavizándose un poco. Pero esto no es solo sobre ti. Hay preocupaciones sobre la seguridad de los demás en esta base. Jack asintió, entendiendo la situación. Mantendré a Grimes bajo control. Si algo pasa, asumiré toda la responsabilidad. Pero le pido que le dé una oportunidad, igual que lo haría por cualquier soldado en mi unidad. Beruen se recostó en su silla, sus ojos reptilianos buscando en el rostro de Jack señales de duda. Después de un momento tenso, suspiró. Está bien, pero él es tu responsabilidad, sargento. Cualquier incidente y él fuera de esta base. ¿Entendido? Jack saludó con firmeza. ¿Entendido, señor? Al salir de la oficina, un sentimiento de alivio lo invadió. Sabía que Grimes se probaría a sí mismo, tal como lo había hecho. El verdadero desafío ahora era mostrarle al resto de los soldados que el masivo sabueso no era un monstruo, sino un compañero digno de luchar. Más tarde ese día, mientras Jack regresaba a sus cuarteles con Grimes a su lado, Rhys se acercó nuevamente, esta vez acompañado por un par de otros compañeros de escuadra que tenían curiosidad por el sabueso. Entonces, Harper, dijo Rhys, dando a Grimes una mirada cautelosa. ¿Cómo se está adaptando? Jack sonrió, dando una palmada en la cabeza de Grimes. Está muy bien.
Uno de los otros soldados, un joven recluta llamado Davis, dio un paso tentativo hacia adelante, observando a Grimes nerviosamente. ¿Puedo acariciarlo? Jack asintió, manteniendo un ojo vigilante sobre Grimes. Adelante, no morderá. Davis dudó antes de extender la mano, temblorosa ligeramente. Grimes olió su mano antes de empujarla suavemente con su cabeza masiva, un suave ronroneo de contento escapando de su garganta. La tensión en el aire se alivió mientras Davis se echaba a reír. No es tan malo, dijo Davis, su voz llena de sorpresa. Jack soltó una carcajada. Te lo dije. Tiene corazón bajo todo ese músculo. Mientras los soldados se reunían alrededor, la curiosidad superando su miedo, Jack observaba con orgullo cómo Grimes aceptaba sus toques tentativos y sus elogios. Había recorrido un largo camino desde la criatura no deseada en el mercado. Ahora, con Jack a su lado, Grimes comenzaba a encontrar su lugar, no solo en la vida de Jack, sino en los corazones de quienes lo rodeaban. En las semanas que siguieron, Grimes se convirtió poco a poco en una presencia familiar en la base militar. Aunque todavía había susurros y miradas cautelosas, muchos de los soldados comenzaron a sentirse más cómodos con el imponente sabueso Corgatian. Jack lo había entrenado bien y la lealtad de Grimes hacia Jack era indiscutible. La criatura alguna vez abandonada se había transformado de una bestia incomprendida a un miembro valioso de la unidad, pero no todos estaban convencidos del lugar de Grimes. Una tarde, mientras la base realizaba un ejercicio de entrenamiento rutinario, ocurrió un incidente que pondría a prueba todo lo que Jack había trabajado. El ejercicio involucraba simulacros de combate, con los soldados practicando bajo la amenaza de ataques ficticios. Explosiones, humo y fuego de blaster llenaban el aire mientras las tropas avanzaban a través de los simulacros. Jack estaba en el centro de comando supervisando el ejercicio, con Grimes descansando a su lado. Los sonidos de la batalla no alteraban al sabueso, que se había acostumbrado al caos de la vida militar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un grupo de reclutas más jóvenes, nerviosos e inexpertos, tropezaron con una parte del simulacro para la cual no estaban preparados. Los sonidos del tiroteo se volvieron demasiado reales para ellos, y en su pánico, uno de los soldados, Davis, tropezó y activó accidentalmente una granada real. La explosión fue pequeña, pero suficiente para enviar a los reclutas a un pánico total. Uno de los soldados se quedó paralizado, con los ojos abiertos de miedo, mientras Davis intentaba arrastrarlo hacia la seguridad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, otra granada fue lanzada hacia los reclutas por error, aterrizando a pocos pies de los soldados aterrados. Todo se ralentizó en ese momento, la mecha de la granada era corta, marcando rápidamente. El corazón de Jack saltó a su garganta al darse cuenta de que no había tiempo para retroceder a los reclutas. Sus instintos le gritaban que se moviera, pero antes de que pudiera hacerlo, Grimes ya estaba en acción. El masivo sabueso se lanzó a través del campo con una velocidad increíble, cubriendo la distancia entre la granada y los reclutas en segundos. Jack solo pudo mirar mientras Grimes saltaba al aire, arrojando su cuerpo sobre la granada viva justo cuando detonaba. La explosión envió una onda de humo y escombros al aire, derribando a los soldados cercanos al suelo. Por un breve momento, hubo silencio. El corazón de Jack latía en su pecho mientras corría hacia la escena, su mente corriendo con temor por la seguridad de Grimes. Cuando el humo se disipó, Jack encontró a Grimes tumbado en la tierra, su masivo cuerpo protegiendo a los jóvenes reclutas de la explosión. El sabueso estaba maltrecho, su pelaje chamuscado, pero estaba vivo, gimiendo de dolor, pero aún respirando. Los reclutas, con los ojos muy abiertos y temblando, miraban a la criatura que les había salvado la vida. «Grimes», gritó Jack, arrodillándose junto al sabueso, sus manos temblando mientras examinaba las heridas de Grimes. Había una herida profunda en el costado de Grimes, pero no era mortal. El sabueso levantó la vista hacia Jack, sus ojos azules llenos de lealtad y alivio, como si estuviera contento de ver que Jack no había sido dañado. «Buen chico», susurró Jack, su voz espesa con emoción. «Lo hiciste bien, bien». Los reclutas se reunieron alrededor, sus expresiones llenas de asombro y culpa. Davis, el que había lanzado la granada por error, se arrodilló junto a Grimes, su voz temblorosa. «Lo siento», tartamudeó. «No quería». Jack sacudió la cabeza, su mano descansando suavemente sobre la cabeza de Grimes. «¿Está bien?»,
Davis. Grimes sabía lo que estaba haciendo. La noticia del acto heroico de Grimes se difundió rápidamente por la base, y para el final del día, el sabueso estaba siendo aclamado como un héroe. Incluso el coronel Beruen, que una vez había cuestionado el lugar de Grimes en la base, vino personalmente a los cuarteles de Jack para verificar cómo estaba el sabueso. Escuché sobre lo que pasó, dijo Beruen, sus rasgos reptilianos traicionando ninguna de su usual severidad. Parece que subestimé a tu compañero. Jack miró hacia arriba desde donde estaba sentado al lado de Grimes, quien estaba descansando en su manta, vendado, pero curándose. Salvó la vida de esos reclutas, dijo Jack tranquilamente. No dudó, no pensó en sí mismo, solo en ellos. Beruen asintió, sus ojos amarillos permaneciendo en Grimes. Una lealtad así es rara. Tenías razón al confiar en él. Jack sonrió levemente, su mano acariciando suavemente el pelaje de Grimes. Es parte del equipo, señor. Siempre lo ha sido. La mirada de Beruen se suavizó un poco. Manténlo cerca, sargento. Se ha ganado su lugar. En los días que siguieron, el acto heroico de Grimes permitió que la base se asentara en un nuevo ritmo. Grimes ya no era solo una curiosidad o una mascota, era una parte valiosa de la unidad. Los soldados que alguna vez mantuvieron distancia ahora lo buscaban, ofreciéndole golosinas y palmadas en la cabeza. Incluso los más escépticos entre ellos tenían que admitir que Grimes había demostrado ser digno de su respeto. Pero justo cuando las cosas parecían calmarse, una amenaza inesperada se cernía en el horizonte. Una noche, mientras la base estaba tranquila y la mayoría de los soldados estaban fuera de servicio, las alarmas sonaron con fuerza. Jack, que había estado descansando en sus cuarteles, saltó de la cama, instintivamente poniéndose su uniforme y agarrando su blaster. Grimes, que había estado durmiendo al pie de la litera de Jack, estaba en pie en un instante, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso. Jack corrió al centro de comando, su mente corriendo con posibilidades. La base había estado en paz durante meses, no había habido señales de una amenaza inminente. Pero al llegar al centro de comando, la noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago, una fuerza enemiga, anteriormente pensada como derrotada, había resurgido y estaba lanzando un ataque a la base. Los atacantes, una banda de mercenarios, habían de alguna manera cruzado el perímetro exterior y se dirigían hacia el corazón de la base. «Pongan a todos en posiciones defensivas», gritó Jack, agarrando su blaster del estante. «No podemos permitir que lleguen al centro de comando». Mientras los soldados se apresuraban a defender la base, Grimes se mantuvo cerca del lado de Jack, su forma masiva una presencia reconfortante. El vínculo entre ellos había crecido aún más fuerte después del incidente de la granada, y Jack sabía, sin lugar a dudas, que Grimes lucharía hasta la muerte para protegerlo a él y a los demás. La primera ola de mercenarios golpeó con fuerza, su nave descendiendo del cielo y desatando un aluvión de fuego sobre la base. Las explosiones iluminaban la noche y los sonidos del fuego de blaster llenaban el aire mientras los soldados contraatacaban con todo lo que tenían. Jack lideraba un grupo de soldados en la línea del frente, su blaster disparando ráfagas rápidas mientras se enfrentaban al enemigo. Grimes estaba justo a su lado, desgarrando a través de las filas de mercenarios con una velocidad y precisión aterradoras. A pesar de su tamaño, Grimes se movía con una agilidad que tomaba por sorpresa al enemigo, y su fuerza era inigualable. Mientras la batalla se intensificaba, Jack divisó a un grupo de mercenarios intentando flanquearlos, moviéndose hacia una parte desprotegida de la base. Su corazón se aceleró, si lograban alcanzar el centro de comando, podrían desactivar las defensas de la base y dejar a todos vulnerables. Sin dudarlo, Jack silbó agudamente, señalando a Grimes. Las orejas del sabueso se agitaron y en segundos estaba corriendo hacia el grupo flanqueante, sus patas masivas golpeando contra el suelo. Jack lo siguió de cerca, su blaster listo. Cuando Grimes alcanzó a los mercenarios, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Con un gruñido, Grimes saltó a la refriega, sus poderosas mandíbulas atrapando a uno de los atacantes mientras sus garras se enviaban a otro volando. Jack disparó tiros precisos, derribando al resto del grupo con una eficiencia sombría. Pero mientras luchaban, Jack vio algo que hizo que su sangre se helara. Otra ola de mercenarios, esta mucho más grande, se acercaba rápidamente. Eran demasiados para que Jack y Grimes los enfrentaran solos. «¡Retrocedan!», gritó Jack,
su voz tensa mientras disparaba al enemigo avanzante. ¿Necesitamos refuerzos? Grimes emitió un gruñido bajo, manteniendo su posición junto a Jack mientras los mercenarios se acercaban. Pero Jack sabía que no podían mantener la línea mucho más tiempo. Si no se retiraban pronto, serían sobrepasados. Justo cuando Jack estaba a punto de señalar una retirada completa, llegaron los refuerzos. Un escuadrón de soldados liderados por Rhys irrumpió en la refriega, sus blasters resplandeciendo mientras cortaban a través de los mercenarios. La marea de la batalla cambió en un instante, y en minutos, el enemigo fue forzado a una retirada completa. Mientras los últimos mercenarios huían, Jack soltó un suspiro de alivio. La base estaba a salvo, pero había sido un encuentro muy cercano. Miró hacia abajo a Grimes, que estaba jadeando pesadamente pero aún de pie. «Lo hiciste de nuevo, amigo», dijo Jack, su voz llena de orgullo. «Nos salvaste». Grimes emitió un suave ronroneo de contento, su cola masiva agitándose mientras se inclinaba hacia el costado de Jack. La batalla había terminado, pero Jack sabía una cosa con certeza: Grimes había ganado más que su lugar en la base. No era solo un compañero o un protector, era familia. En el resurgir de la batalla, la base estaba viva con actividad. Los soldados atendían a los heridos, reparaban daños a las fortificaciones y aseguraban a los mercenarios que habían sido capturados durante la lucha. El ambiente era tenso pero triunfante. Contra todo pronóstico, habían mantenido su posición, y gran parte del crédito era por la valentía de Grimes. A medida que el sol comenzaba a elevarse sobre la base, proyectando largas sombras a través del patio, Jack se sentó con Grimes en el borde de los escalones del centro de comando. Grimes, a pesar de la lucha agotadora, seguía al lado de Jack, sus heridas vendadas pero su espíritu intacto. Jack le rascó detrás de las orejas, sintiendo el profundo ronroneo de contento del sabueso. El coronel Beruen se acercó, sus rasgos reptilianos fijos en su usual expresión severa, pero había algo diferente en sus ojos, un atisbo de respeto. Se detuvo a unos metros, su mirada fija en Grimes. «Sargento Harper», comenzó Beruen, su voz ronca pero menos formal de lo usual. «Se ha corrido la voz sobre lo que ocurrió anoche. Las acciones de Grimes fueron loables. Es raro ver tal lealtad y valentía, especialmente en una criatura una vez considerada no apta para el servicio». Jack levantó la vista, encontrando la mirada de Beruen. «Grimes ha demostrado más que de sobra, señor. Salvó vidas nuevamente. Se ha ganado su lugar aquí, más que cualquiera de nosotros». Beruen asintió lentamente. «Estoy de acuerdo. Parece que estaba equivocado al cuestionar tu decisión de traerlo a bordo. La base le debe mucho a Grimes». Hizo una pausa por un momento antes de continuar. «Estoy recomendando que se le otorgue un reconocimiento oficial, junto con el resto de tu unidad. Sus acciones anoche pueden haber cambiado algunas mentes sobre los sabuesos Corgatians y sobre el valor de dar segundas oportunidades». Jack sintió un aumento de orgullo, no por él mismo, sino por Grimes. «Gracias, señor. Grimes no es solo un soldado, es parte de la familia». Los ojos de Beruen se desviaron hacia el sabueso, que lo observaba con una mirada tranquila e inteligente. «Asegúrate de que esté bien cuidado, sargento». Con eso, Beruen se dio la vuelta y se alejó, dejando a Jack y Grimes solos una vez más. Jack sonrió hacia abajo a Grimes, quien emitió un bufido contento como si entendiera la importancia de lo que acababa de suceder. «¿Escuchaste eso, amigo? Eres un héroe ahora. Nada mal para el sabueso feo, ¿eh?» Grimes frotó la mano de Jack con su cabeza, sus ojos medio cerrados en un raro momento de paz. Jack no pudo evitar sentir que, de alguna manera pequeña, Grimes había encontrado finalmente redención, no solo en los ojos de los soldados que lo rodeaban, sino en la galaxia que una vez lo había rechazado. En las semanas siguientes, la vida en la base volvió a una relativa calma. Los soldados continuaron sus rutinas diarias, pero ahora había un nuevo respeto por Grimes, quien se había convertido en un símbolo de lealtad y valentía. Dondequiera que Jack iba, Grimes lo seguía, su presencia un recordatorio reconfortante del vínculo que habían forjado en el calor de la batalla. Pero no era solo los soldados quienes habían cambiado, Jack también se sentía diferente. En el pasado, siempre había estado enfocado en su deber, manteniendo a otros a distancia, temeroso de dejar que alguien o algo se acercara demasiado.
pero Grimes había derribado esos muros, mostrándole a Jack que la confianza y la lealtad podrían construirse incluso en los lugares más inesperados. Una tarde, mientras Jack y Grimes hacían su ronda, se encontraron con el teniente Rhys, quien acababa de regresar de una misión fuera de la base. Rhys, siempre rápido para bromear, sonrió al ver a los dos. Bueno, si no son el dúo favorito de la galaxia, bromeó Rhys. ¿Ustedes dos planean salvar el universo a continuación? Jack sonrió. Depende de lo que el universo nos lance. Rhys se arrodilló, dando a Grimes una palmada fuerte en el costado. Debo admitir, Harper, al principio no pensé mucho en el grandulón. Pero después de lo que hizo, digamos que no querría estar en el lado equivocado de él en una pelea. Grimes emitió un bajo ronroneo de aprobación, su cola golpeando contra el suelo. Rhys se levantó, su expresión ahora más seria. Tienes algo especial aquí, Jack. Que nadie te diga lo contrario. Jack asintió, agradecido por las palabras. Lo sé, Rhys. Él es más que solo una mascota. Bueno, él es familia. Rhys le dio una palmada a Jack en el hombro antes de dirigirse a su siguiente asignación, dejando a Jack y Grimes solos una vez más mientras continuaban su patrulla. Jack se encontró reflexionando sobre el viaje que habían tomado juntos, desde el mercado donde Grimes había sido abandonado hasta el campo de batalla donde había demostrado su valía. No había sido fácil, pero habían salido más fuertes del otro lado. Esa noche, mientras el sol se ponía por debajo del horizonte, Jack y Grimes se sentaron en una colina con vista a la base. El cielo estaba pintado en tonos de naranja y rosa, y el aire era fresco y tranquilo. Jack se recostó, sus brazos descansando en el suelo detrás de él, mientras Grimes yacía a su lado, su cabeza apoyada en el regazo de Jack. «Sabes», dijo Jack suavemente, su voz apenas un susurro, «nunca pensé que encontraría a alguien, o algo, en quien pudiera confiar así». «Supongo que ambos estamos un poco desgastados, ¿eh?» Grimes levantó ligeramente la cabeza, sus ojos azules encontrando los de Jack. Había un entendimiento en la mirada del sabueso, un reconocimiento silencioso del vínculo que compartían. Jack sonrió, su mano acariciando suavemente el pelaje de Grimes. «No sé qué nos depara el futuro, pero sé una cosa, ahora estás atascado conmigo, grandulón, y no lo tendría de otra manera». Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Jack sintió una sensación de paz que no había conocido en años. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo un soldado con un deber, era un hombre con un compañero, un amigo y un vínculo que nada en la galaxia podría romper. La paz que Jack y Grimes habían llegado a apreciar no duró mucho. Una tranquila noche, las alarmas sonaron en toda la base, sacando a Jack de su sueño. Se levantó rápidamente de la cama, se puso el uniforme y agarró su blaster. Grimes ya estaba despierto, parado junto a la puerta con las orejas erguidas y los músculos tensos. Jack sabía que algo era diferente esta vez, no era un simulacro ni un ataque rutinario. Esto era algo más grande, algo peligroso. Mientras él y Grimes se apresuraban hacia el centro de comando, la realidad de la situación se volvía clara, una gran flota enemiga, mucho más organizada que los mercenarios a los que se habían enfrentado antes, se acercaba al planeta. Eran una facción renegada de la Alianza Galáctica, una vez considerada desmantelada, pero ahora resurgiendo, y venían a tomar la base. El coronel Veruen estaba en el centro de la sala de guerra, rodeado de mapas y pantallas tácticas, emitiendo órdenes con urgencia controlada. Jack se acercó, su corazón latiendo fuerte pero su mente clara y enfocada. «Sargento Harper», dijo Veruen sin levantar la vista del holograma. «Tenemos una invasión a gran escala en camino. Necesitamos a cada cuerpo capaz para defender la base. Esta no es una lucha que podamos permitirnos perder». Jack asintió, Grimes y él estaban listos. «Veruen, estamos listos, señor». Los ojos de Veruen se dirigieron hacia el sabueso, que se mantenía alerta y listo al lado de Jack. «Bien, lo necesitaremos. Vienen por el centro de comando, y si lo perdemos, perdemos la base. Lleva tu unidad al portón oeste, ahí es donde golpearán primero». Jack saludó y luego se giró hacia Grimes, que emitió un gruñido bajo de determinación. Juntos, se movieron rápidamente para reunir al escuadrón, preparándose para lo que indudablemente sería la batalla más dura que jamás habían enfrentado. Los cielos sobre la base se oscurecieron mientras los barcos enemigos comenzaban a descender.
La primera ola golpeó el portón oeste, como había predicho Beruen, y la batalla estalló en un destello de fuego de armas y explosiones. Jack y Grimes luchaban lado a lado, como siempre lo habían hecho, moviéndose a través del caos con precisión practicada. El enemigo era implacable, y la batalla se prolongó hasta la noche. Ola tras ola de soldados enemigos llegaban, y la unidad de Jack luchaba por mantener la línea. Pero a través de todo, Grimes era una fuerza de la naturaleza, enfrentando a los enemigos, protegiendo a los heridos y reanimando a los soldados cuando su ánimo flaqueaba. Pero incluso mientras luchaban, Jack podía sentir cómo la marea se volvía en su contra. Las fuerzas enemigas eran demasiadas, demasiado bien equipadas. Lentamente, estaban siendo empujados hacia atrás hacia el centro de comando. La mente de Jack corría, no podrían resistir mucho más tiempo, y el enemigo lo sabía. Justo cuando el enemigo violaba el portón oeste, Jack vio a su comandante, una imponente figura en armadura negra y elegante, dirigir el asalto con una eficiencia fría. Si podían derribarlo, quizás tendrían la oportunidad de desestabilizar las filas enemigas. Grimes, llamó Jack, señalando hacia el comandante enemigo. Necesitamos derribarlo, vamos. Con un fiero gruñido, Grimes avanzó, cargando a través del caos hacia el comandante. Jack lo siguió de cerca, su blaster disparando mientras cortaban a través de las fuerzas enemigas. Lucharon para llegar al comandante, que se volteó para enfrentarlos con una risa mecánica y escalofriante. ¿Crees que puedes detenerme?, se burló el comandante, desenvainando su espada. Es demasiado tarde, tu base está perdida. Pero Jack no estaba escuchando. Él y Grimes atacaron juntos, y en un borrón de movimiento, libraron la lucha. Fue brutal, la espada del comandante brillando en la oscuridad mientras bloqueaba los tiros de Jack y esquivaba los poderosos ataques de Grimes. Pero Grimes, siempre implacable, avanzó, su forma masiva abrumando las defensas del comandante. En el momento final, Jack vio su oportunidad mientras Grimes desequilibraba al comandante. Jack disparó un único tiro preciso. El impacto alcanzó su marca, y el comandante se derrumbó al suelo, derrotado. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio. Las fuerzas enemigas, al ver caer a su líder, titubearon, y en esa excitación, los rebeldes avanzaron, empujando a los invasores hacia atrás. La marea había cambiado. La batalla se prolongó durante horas, pero con la caída de su comandante, la coordinación del enemigo comenzó a fallar. Al amanecer, los últimos invasores habían sido expulsados de la base, sus fuerzas dispersas en retirada. La base había resistido, pero el costo había sido alto. Muchos soldados estaban heridos, y varios habían caído en la defensa de su hogar. Jack estaba entre los escombros, el agotamiento asentándose en sus huesos. Grimes estaba a su lado, jadeando pesadamente pero ileso. Lo habían logrado, habían sobrevivido. A medida que el sol matutino se elevaba sobre la base, proyectando largas sombras a través del campo de batalla, el coronel Beruen se acercó, su habitual comportamiento severo reemplazado por algo más suave. Miró a Jack, luego a Grimes, y asintió. Nos has salvado nuevamente, Harper, dijo Beruen en voz baja. Grimes ha demostrado ser más que solo un compañero, ha salvado esta base más veces de las que puedo contar. Jack sonrió cansadamente, dando palmaditas al costado de Grimes. Siempre ha sido más que solo un compañero, señor, es familia. Beruen asintió nuevamente, sus ojos permaneciendo en Grimes. El Galaxy necesita escuchar sobre esto. Grimes no es solo un héroe aquí, es un símbolo de lo que estamos luchando. Segundas oportunidades, lealtad, el vínculo entre hombre y bestia. Jack sintió un aumento de orgullo mientras Beruen continuaba. Estaré recomendando a Grimes para los honores más altos que podemos otorgar. Y Harper, agregó Beruen, su voz suavizándose más, también te estaré recomendando para un ascenso. Has liderado tu unidad con valentía y corazón, y esta base te debe a ambos su supervivencia. Jack estaba a punto de responder cuando Grimes se inclinó hacia él, empujándolo con su cabeza masiva. Jack rió, rascando al sabueso detrás de las orejas. Parece que a Grimes no le importan mucho las medallas ni los ascensos, dijo Jack con una sonrisa. Está feliz de que todos sigamos en pie. Beruen sonrió, una vista rara, y luego saludó con firmeza. Te lo has ganado, Harper. A ambos.
Cuando Beruen se alejó, Jack se arrodilló al lado de Grimes, pasando su mano por el pelaje del sabueso. La batalla había terminado, pero su viaje no. Continuarían luchando, continuarían protegiendo a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Pero por ahora, podían descansar sabiendo que habían logrado algo notable. Jack se quedó mirando hacia el sol naciente, una sensación de paz asentándose sobre él. Siempre había sido un soldado, siempre había sido un hombre definido por su deber, pero Grimes había cambiado algo en él, había mostrado el poder de la lealtad, la confianza y el amor en un mundo que a menudo olvidaba esas cosas. Vamos, amigo, dijo Jack suavemente, su mano descansando sobre el lomo de Grimes. Vamos a casa. Juntos, caminaron de regreso a la base, lado a lado. Los pasos de Grimes eran más lentos, su cuerpo desgastado por la pelea, pero su cabeza estaba alta, su lealtad y coraje incuestionables. Y mientras el sol continuaba elevándose, lanzando su luz cálida sobre la base, Jack sabía que, sin importar lo que la galaxia les lanzara a continuación, lo enfrentarían juntos. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.